Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, hoy la palabra está súper linda, una palabra muy hermosa para que estén muy pendientes, porque el Señor creo en el Señor, creo lo que Él nos va a decir, y sí le pido la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que nos oriente, que nos guíe, el que sea Él el que esté siempre tomando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, y sea Él el que hable a nuestro corazón, porque lo necesitamos. Necesitamos escuchar su voz para alentarnos cada vez más, para que seamos esos dignos hijos de Dios y que no desfallezcamos, porque constantemente la muestra o la prueba de que nosotros, donde se ve que realmente somos hijos de Dios, es cuando vienen tribulaciones o vienen noticias o vienen situaciones difíciles y realmente nos desviamos un poco de ese propósito de ser esos hijos preciosos de Dios, y lo somos. Y no es tan fácil. A veces uno cree que esos dos principios de santidad, saber que tener mi mente y mi corazón a Dios y saber que todo pasa para bien, a veces los tomamos como muy a la ligera. Y si Él lo dijo, no quiere decir que sean fáciles, porque cuando se ve que son difíciles, cuando tenemos que enfrentar las situaciones, las tribulaciones o los momentos complejos, cuando tenemos tantas situaciones difíciles en nuestra casa, y ahí es donde nos damos cuenta que no son tan fáciles. Porque si tenemos esa presencia viva de Dios en nuestras vidas, esa Shekinah, esa gracia viva de Dios, no deberíamos tener miedo. Y nos agobian con tantas cosas, todos los días noticias, que este va a ser el presidente, que entonces va a pasar aquello, que entonces va a suceder esto. O sea, una cantidad de cosas que nos quitan nuestra paz, porque el mal siempre está tratando, como león rugiente, quitarnos lo más preciado de nosotros, y lo más preciados que somos los hijos más amados de Dios. Eso no nos los puede quitar el mal, y no podemos dejarnos y entrar en ese juego del mal. Vamos entonces a orarle al Señor, a alabarlo, a bendecirlo, a reconocer su grandeza, a decirle que realmente sin Él nosotros no somos nada, que nosotros somos realmente eso, la niña de sus ojos, que somos sus hijos más amados, sus hijos más preferidos, que bendito y alabado sea el Señor, que sin Él nosotros no somos nada. En este momento nos entregamos a ti de cuerpo, Padre Santo, de cuerpo, alma y espíritu, Señor, porque sin ti nada somos. En este momento, para que tú seas el que tome el control de nuestras vidas, porque realmente queremos empezarnos a comportar como realmente somos, como esos hijos más amados, como esos hijos más queridos tuyos, porque constantemente a veces dudamos de tu presencia en nuestras vidas, y dudamos en el momento en que nos dejamos angustiar, en el momento en que realmente nos dejamos agobiar por tantas circunstancias, cuando de verdad nos sentimos amados, nos sentimos solos en ocasiones. Y eso es debido a no sentir que tu presencia está en nuestras vidas, pero tú siempre estás haciendo las cosas más hermosas por nosotros, y nosotros no lo creemos. Aumenta nuestra fe, auméntala, para que realmente nos comportemos como somos, como esos hijos más amados y queridos tuyos. Gracias, Señor, por las dificultades. No comprendemos lo que nos está pasando en ocasiones, pero te damos gracias por las dificultades, porque entre más grandes las dificultades, nos estás formando de una mejor manera para lo que tenemos que enfrentar, para lo que tenemos que hacer. Y una de esas formas que tenemos y esos caminos que tenemos que hacer es crecer en santidad, porque hay muchas personas que necesitan de nuestras vidas para que te conozcan a ti. Nuestros familiares necesitan de ti, necesitan de nosotros, para que tú te manifiestes a través de nosotros en sus vidas y ellos puedan transformar también sus vidas. Tal cual nosotros fuimos capaces de cambiar nuestras vidas, también esos seres queridos necesitan de ti.
nuestros hijos, esposos, nuestros hermanos, padres, familiares. Ellos necesitan de nosotros, Señor. No permitas que dudemos de lo que somos y que fortalezcamos cada vez más nuestra identidad. Enséñanos a morir cada día, aunque el morir es realmente a veces un poco molesto y doloroso, porque nos toca despojarnos de tantos apegos que tenemos, de tantos ídolos que hemos construido en el transcurso de nuestras vidas, de tantos parapetos, de tantas de pronto situaciones que creemos que han sido importantes para nosotros y han sido una falacia, han sido una mentira. Por eso realmente queremos renunciar a todo nuestro yo, renunciar a tantas situaciones nuestras que nos impiden realmente sentirte en nuestro alrededor, renunciar sobre todo a ese orgullo, a esa prepotencia, a esa altivez que no nos deja estar en paz, renunciar a ese pecado que no nos deja realmente acercarnos a ti y no ser, como bien nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, ser como esos niños preciosos. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada día y podamos realmente estar sumergidos plenamente en tu presencia. Gracias, Señor, porque se va a ser de gloria para ti, porque te vamos a exaltar con lo que tú nos vas a regalar, porque, Señor, va a ser de inmensa gloria, Padre Santo. Por eso te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre y gracias, Señor, gracias por lo lindo que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como les compartía, en el nombre de Cristo Jesús, de algo muy hermoso. Cómo hacerle frente realmente a nuestras dificultades con mayores elementos, cómo poder solucionar algunos problemas y algunos conflictos tomando algunas leyes, algunos principios que humanamente Dios, aunque Dios ha sido el que le ha dado esa inteligencia al hombre, pero que de una u otra forma han servido para muchas cosas, pero que a veces nosotros las descuidamos. Y son unas estrategias que incluso las emplean en algunas empresas y esas son aplicables también a nuestra vida espiritual. Pero para eso es importante que nos fundamentemos en la palabra y vamos a leer a Lucas capítulo 16. Y allí hay un pasaje que es un poco particular, porque Jesús habla del administrador astuto y dice así. Vamos a empezar leyendo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Que esta palabra, Padre Santo, que vamos a leer en este momento, desate bendiciones en nuestras vidas y nosotros podamos ser como esos verdaderos hijos tuyos, que seamos capaces de siempre llevar tu palabra y que nuestro comportamiento refleje tu presencia en nuestras vidas. Que nosotros realmente mostremos que somos tus hijos en todo momento y en cada circunstancia. Amén. Jesús contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar los bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto lo que me están contando de ti? Rinde cuentas a tu administrador, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está a punto de quitarme el puesto? No tengo fuerzas ya para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó este. El administrador le dijo: toma factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 barriles de trigo. Entonces contestó: toma tu factura y escribe solamente 80. Así pues, el patrón elogió al administrador por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que no son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo, que se vuelvan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando esto se acabe, hayan quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese pasaje bíblico es bien particular, porque nos está hablando de un administrador que utiliza su inteligencia, utiliza una astucia, utiliza su sagacidad para realmente mirar hacia futuro y ver cómo puede sustentarse económicamente.
El Señor se vale de esta parábola, no solamente para hablarnos de la parte financiera, sino también para hablarnos de la parte espiritual, de cómo tenemos nosotros que hacer para ganar realmente el cielo. Y mira que quiero utilizar en este momento, no sé si ustedes han oído hablar de una ley que es muy interesante, que es la ley 80-20. Esa ley 80-20 es importante que ustedes la tengan presente. Si sabemos utilizarla, si sabemos emplearla, les aseguro que vamos a tener unos éxitos bien particulares y bien significativos. A mí me ha funcionado de muchas maneras. ¿Me ha funcionado en qué sentido? Porque generalmente cuando yo tengo dificultades o tengo que resolver problemas, yo trato siempre de mirar algo pequeño que me sirva para cosas grandes. O sea, si yo hago algún movimiento en algo específico, y si ese movimiento que yo hago me puede funcionar para otras cosas similares, o me puede afectar todo un sistema. Me explico. Llega, y les voy a contar una historia de eso. Resulta que llega un papá y se levanta, baja al comedor, se pone su mejor traje porque va a ir a trabajar, y cuando él va a ir al trabajo, resulta que se pone una camisa blanca, su corbata, y la niña casualmente se atropella contra la silla la silla del mueble del comedor y le riega el café encima de la camisa blanca. Hay dos opciones: una, utilizar el 20 o utilizar el 80. Y miren lo que utiliza él, utiliza el 80%. ¿Qué sucede? En ese momento él se pone de mal genio, empieza a regañar a la niña, no termina de desayunar, la niña se pone a llorar, él tiene que irse a cambiar la camisa, empieza a renegar, se pone de muy mal humor, hace que la niña también se ponga muy mal, su esposa de igual manera le contesta fuerte, se suben al carro malhumorados, no alcanza a llegar a la esquina cuando ya de pronto otro carro lo intenta atropellar, y entonces el hombre, ¿qué sucede? Empieza a decir que va a llegar tarde al trabajo, y efectivamente, varias veces llegó a un trancón, reniega con todo el mundo, hace que la niña realmente llegue llorando al colegio, tiene que acompañar a la niña porque la niña no quiere irse sola porque tiene mucho miedo debido a la situación con su papá, le tocó entrar al colegio, no pudo ir la niña sola. Lo cierto fue que llegó tarde al trabajo, problemas en su hogar, problemas en su trabajo, se le dañó el día, no pudo responder a lo que tenía que hacer. Ese es un actuar del 80%. ¿Cómo es el actuar del 20%? Miren lo particular. Llega la niña, devolvamos la película, llega la niña, se le riega el café en la camisa del papá, el papá la mira, le sonríe: no te preocupes, hija, siéntate, termina tu desayuno y yo mientras tanto rápidamente voy a cambiarme, o mi amor, ve y me traes una camisa mientras yo también termino mi desayuno, y así alcanzamos con el tiempo. Y entonces la esposa se sonríe, le da un beso a su esposo por lo hermoso que es la forma de responder, va y le trae una camisa, él se va cambiando rápidamente, también ahí en el comedor, se suben al carro felices, no hay trancón de nada, llega hasta el colegio, la niña se va sola a su colegio, el hombre llega feliz a su trabajo y todo le rinde. Esa ley de Pareto es un economista muy inteligente que vivió por allí en el lado de Francia, creo Italia y Francia, en 1846, y él murió en 1900 algo. Resulta que él se puso a mirar que le gustaban mucho las estadísticas, y se puso a mirar que había una diferencia similar y que se repetía constantemente, que si se afectaba, y él empezó a verlo en las finanzas, que había un 80 de gente pobre y un 20 de gente rica, que había 20% de gente con mucho dinero y el 80% de la población era pobre. Y empezó a relacionarlo con otras cosas más y se dio cuenta que eso aplicaba para todo, absolutamente para todo. Y aquí viene algo bien particular. Cuando leí este pasaje bíblico de este siervo astuto, de este siervo que maneja las finanzas de esa manera, uno dice: bendito, ¿qué aplicó? La ley 20-80. Que si tú sabes aplicar un 20% de algo, el 80% te afecta. Pero a veces nosotros aplicamos
siempre aplicamos en nuestras vidas el 80-20, no el 20-80. O sea que le dedicamos una cantidad de esfuerzo a muchas cosas inútiles y realmente esas cosas inútiles nos hacen es desgastarnos, andar en angustias, andar en depresiones. Creemos que definitivamente no se puede con las cosas, no podemos dormir, vivimos con estrés, vivimos con angustia, mejor dicho, creemos que definitivamente no podemos con las situaciones, incluso hasta la parte espiritual. Nos dedicamos a hacer un 80% de la parte espiritual y no podemos con la parte espiritual. Nos comprometemos en tantas cosas y no podemos realmente resolver tantas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Y esa ley 80-20 es lo más hermosa, porque si nos dedicamos a hacer el 20%, realmente podemos tener un 80% de garantía. Por ejemplo, miren nuestro grupo. Si nos dedicamos a trabajar fuertemente en el 20% de toda la comunidad, pero si le damos fuerza realmente a las personas que estamos comprometidas, que somos el 20% de todos, creemos y crecemos y fortalecemos nuestro trabajo con el 20%, necesariamente eso va a afectar el 80% de la comunidad, porque nosotros vamos a tener realmente testimonios en nuestras vidas, vamos a crecer fuertemente en nuestros hogares. Entonces, fijémonos por ejemplo cómo yo lo he aplicado en algunos momentos. Yo tengo una fundación y siempre veía que había un problema tremendo en la cocina, pero siempre había un problema en la cocina. Se metían constantemente los niños, porque es una fundación de niños, y entraban constantemente a la cocina y se prohibía y se les decía y se les regañaba e inclusive se les castigaba, o sea, de pronto haciéndoles tareas o alguna cosa, no podían salir de pronto a cine, alguna cosa se les decía, y entonces los niños pero no persistían. Y yo decía, pero ¿cómo hacer para que realmente ellos no infrinjan esa ley? Y fue muy particular, pero muy particular, porque eso yo lo había hecho en otra institución. Le coloqué una cadena, solamente una cadena en la puerta, sin tener que tener la puerta cerrada, porque el calor era inmenso, porque allí era una casa, entonces se acumulaba bastante calor y teníamos que tener la puerta abierta. Y entonces solamente coloqué una cadena y santo remedio, solamente empleé un esfuerzo de un 20% y toda la casa cambió de actitud. Eso me pasó también en una institución. Yo tenía una institución, yo era coordinador de una institución de menores infractores, y en una zona por donde ingresaba, era el ingreso a la institución, habían también oficinas de la parte psicosocial y también estaban algunos jueces y defensores que allí iban a atender, y los chicos siempre me llegaban a la puerta. Eso era impresionante, y por más que ponía controles, siempre me llegaban a la puerta, porque era primero para ellos mirar a ver si sus familias llegaban, y segundo porque era la posibilidad para que ellos pudieran escaparse. Y solamente 1 metro o 1,5 metros o 2 metros atrás coloqué una línea amarilla sin hacer tantos aspavientos, sin hacer tantos escándalos, y los chicos empezaron a que no pasaban de la línea amarilla. Eso a mí me sorprendió. O sea que si uno a veces en sus vidas, inclusive familiares, matrimoniales, en sus relaciones con sus hijos, en las relaciones que tenemos de trabajo, en las relaciones que establecemos con los demás, empleamos ese 20%, les aseguro, pero bien efectivo, cuando descubrimos qué es lo que más afecta, vamos a tener un resultado mucho más significativo en el resto de las personas, en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestros seres queridos, o sea, los problemas que tenemos. Porque por ejemplo yo escuché en estos días y veía que estábamos dando consejos y como que nos agobiábamos con tantas situaciones en nuestra casa, pero entonces si no estamos atentos a atender ese 20%, les aseguro que no vamos a poder. Es más importante darle fuerza a ese 20% que el resto sea por añadidura, porque si tú te dedicas a desgastarte en ese 80% para tener el control de todo, va a ser mucho más difícil. Otro ejemplo frente a esto, me sorprendió mucho, y les voy a contar 2 experiencias más frente a la parte de manejo de institución. Tenía una institución de más o menos unos 70 empleados, médicos, odontólogos, bueno, de todo, psicólogos, y yo dirigía esa institución. Entonces yo les decía a los muchachos tengo que formarlos a todos en el patio. Me decían, Rafa, eso es imposible formarlos. Si tú los formas, se nos va a generar un amotinamiento y los chicos son muy indisciplinados y no vamos a poderlos controlar. Les dije, ¿cómo así que se nos va a formar un amotinamiento? No, señor, los formamos en el patio. Lo cierto fue que ese día yo los formé.
Al otro día teníamos una actividad en otra institución y me llamaron a las 8 de la mañana. Rafa, no vamos, me dijeron los coordinadores, no vamos a sacar a los muchachos al patio. Le dije, ¿por qué? Porque es que hay 4 muchachos que están generando desorden y ellos van a generar problema aquí en la institución. Les dije, increíble, espérenme un momentico ya, sáquenmelos al patio y espérenme ahí un momentico, ya voy para allá. Cuando llegué a la plataforma donde se reunían todos los muchachos, me paré al frente y nombré a los 4 muchachos. Les dije, fulanito, venga para acá, pasa al frente, fulanito, saqué a los 4 muchachos. Y yo me pensaba, dije, increíble que más o menos como 300 muchachos habían allí, me imagino. Con casi 300 muchachos, que 297 o 96 muchachos no sean capaces de controlar a 4 muchachos. Increíble. Y los paré al frente, les conté una historia hasta bonita, los muchachos se rieron, y después les dije a los chicos que había sacado, por favor pasen nuevamente a las secciones, y ya, se fueron cada uno para sus actividades, y ni más. Y a partir de allí, todo funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque empleé el efecto 20-80. Igual que en un momento había tantas dificultades, miren, pongan cuidado. Cuando hay tantas dificultades en nuestro hogar, todo lo vemos oscuro, absolutamente todo. No funciona ni siquiera mi trabajo, mi parte física también empieza a tener dificultades. Tengo dificultades con mis hijos, tengo dificultades con mi esposo, esposa, no sé, en el trabajo mismo, tantas dificultades por todo lado. Pero entonces, fíjense que una vez un educador me enseñó algo muy bonito cuando empecé yo a trabajar en esta cuestión de reeducación, que para mí era muy difícil, pero muy difícil. Yo llegaba inclusive la noche diciendo a mi esposa, no puedo dormir, y pasaba las noches en vela, no podía con esas secciones. Y un educador me dijo, Rafa, no se angustie tanto, es que usted se estresa mucho, porque como usted está enfrentando el problema de frente, está involucrándose de lleno ante el problema lo agobia, tome distancia. Dijo, ¿cómo así? Sí, cuando tenga un problema, tome distancia y se va a dar cuenta que va a encontrar la solución. Yo le decía, no entiendo lo que es tomar distancia. Me dijo, obsérvelo, esté dentro del problema, pero esté tranquilo, relájese, esté muy sereno y se da cuenta que se va a descubrir cuál es el problema. Me sorprendió, porque realmente lo hice. Esa sección estaba en un desorden, pero en un desorden. Uno me decía una cosa, otro me decía otra cosa, allá se estaban agrediendo, por allí había marihuana, por allí que otros se querían agredir con una punta, le decimos aquí, o sea, con una arma blanca. Y entonces yo tomé distancia, los chicos se quedaron en silencio, curiosamente, y me di cuenta que el que estaba generando problema era uno solo, y los demás lo seguían. Y entonces llamé a ese muchacho, lo traje aparte, lo confronté, y automáticamente empecé a manejar el grupo de otra manera diferente. Ver qué es el 20% es la tarea nuestra. Si tú tienes problemas en tu hogar, fíjate en ti, de todos los problemas que tienes, ¿a qué le debes apuntar? ¿A qué le debes apuntar? Precisamente nosotros tenemos que, como comunidad, ser conscientes de la importancia que nosotros debemos dar a aspectos tan prioritarios como es la vida espiritual, que eso debería ser lo primero en nosotros, lo fundamental, si nosotros decimos ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios muy claramente, si nosotros nos ocupamos de los asuntos del reino de nuestro Padre Celestial, Él se ocupará de los nuestros. Y precisamente muchas de las cosas que nos está pidiendo el Señor es que le demos el espacio en primer lugar a Él en nuestra vida. Y de acuerdo con la ley de Pareto, si nosotros escasamente le diéramos, así fuera el 10%, de que es una parte vital de nuestro día, digamos, si le damos el 10% de nuestro tiempo a Dios y tomamos el otro 10% y lo utilizamos para hacer algunas situaciones vitales, por ejemplo, fortalecer nuestras relaciones con la familia, de pronto alguna situación del trabajo, o sea, algo importante para nosotros, definitivamente nos vamos a dar cuenta que los resultados serán muy, muy espectaculares, especialmente porque le estamos dando prioridad
o sea, de la importancia que Dios se merece para nosotros. Nosotros muchísimas veces preferimos primero levantarnos, correr, hacer una cosa, la otra en la casa para dejar, salir corriendo para el trabajo, llegar del trabajo, y entonces como llegamos tan cansados del trabajo, entonces no tenemos ni tiempo para volver a orar, sino que en un momentico y de carrera le decimos: Dios mío, gracias por este día, gracias por lo que me diste, por la comida, etcétera. Dios santo, bendice a mi familia y hasta mañana. Paré de contar. Digamos que estamos haciendo una oración demasiado rápida y que no le está dando el lugar de privilegio que Dios se merece. Y nuestra vida espiritual requiere que nosotros lo primero que tengamos en nuestra mente, que el primer pensamiento que nosotros tengamos sea Dios. No mirar el celular, porque a veces buscamos es mirar el celular, mirar el mensaje de yo no sé qué. Si nos damos cuenta, y estaba mirando en ejemplos que tiene la ley de Pareto, precisamente nosotros podemos utilizar 80% de parte del tiempo para mirar mensajes y realmente estamos viendo que el 20% de los mensajes que recibimos son realmente los importantes y el resto no. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros estamos desperdiciando para cosas que definitivamente no son vitales para nosotros? En cambio, el tiempo que debería ser importantísimo en nuestra vida no lo estamos empleando. Dios espera de nosotros que realmente nosotros sí estemos con Él, sí hablemos con Él, sí estudiemos su palabra, sí estemos limpiando nuestra mente. Ese 10%, así sea tan pequeño, 10% de nuestro tiempo, el tiempo, o sea, tenemos 24 horas al día, digamos que usted descansa 8, del 10% de 24 serían 2 horas 40 minutos supuestamente. Digamos que usted descansa 8, dejémosla en 16 horas, y 16 horas al 10% sería 1 hora 6 minutos más o menos. Entonces la pregunta sería, ni siquiera somos capaces de orar 1 hora muchas veces. Entonces, ¿qué esperamos de que el Señor nos dé respuestas frente a eso? O sea, el Señor necesita que nosotros realmente nos concentremos a orar. Una de las leyes que he aprendido yo es que la mayoría de todos los problemas, y lo he podido comprobar en muchas situaciones que he vivenciado, es todos los problemas que tú tengas, tú los conquistas en la oración. Tú los conquistas en la oración. Si tú no conquistas tus problemas en el plano espiritual y a través de la oración y con la palabra de Dios, es muy difícil que tú los conquistes en el plano material. Y eso solamente requiere el 10% de tu tiempo para que tú realmente conquistes alguna batalla espiritual. Y es muy importante que lo puedas introyectar en tu corazón, en tu mente, y que de verdad lo pongas por obra. La ley de Pareto es importantísima. Mire, es una ley humana realmente, es una ley de una persona que se puso a analizar las respuestas que se tenían a los diferentes momentos vitales del ser humano. Pero realmente, si nosotros nos dejamos llevar por la vida espiritual y aplicamos esa ley en nuestra vida espiritual, nosotros vamos a tener unos triunfos bastante significativos. Hoy, por ejemplo, miraba yo, pues estamos en este momento en un proceso de entrega de los programas, y pues estamos poniendo al día toda la papelería, todo, y yo decía, pero mis compañeras, ¿por qué están corriendo tanto? O sea, ¿qué está sucediendo? Están corriendo, buscando aquí, buscando allá, mirando a ver qué papelería falta, una cosa, y yo decía, Dios mío santo, ¿será que es que yo estoy muy descuidada o qué? Pero yo me senté, yo las miraba y yo decía, pero ¿cuál era el problema? El problema es que cuando uno no se organiza en un 20% del tiempo, no organiza su trabajo, pues tu trabajo va a estar desorganizado y no te vas a dar cuenta de los resultados. Y el 80% significará que tú estés, desesperado, angustiado y demás. Yo me acuerdo que yo organizo mi trabajo, me demoro un poco de tiempo de la semana para organizar qué tengo que hacer durante la semana, y aún dentro del mes organizo cuántos chicos y en qué orden los voy a llevar, o los voy a retomar, qué papelería me hace falta. Eso me dedica a un espacio del tiempo, por ejemplo, mediodía nomás, organizo todo. Y
ya con eso ya empiezo y organizo y tengo todo al día, tengo todo justo, sé en dónde estás, en si lo archivé, si no lo archivé, etcétera. Y mis compañeras, como esa situación de planeación no la hacen, o sea, simplemente se dedican el 80% a estar mirando qué les falta, el 80% mirando a ver, corra aquí porque se les olvidó, porque no anotaron, porque no intervinieron y demás. Cuando yo dedico mi tiempo a cosas vitales, definitivamente yo tengo muy buenos resultados. Salgo a las 5 de la tarde donde mis compañeras están saliendo tipo 6, 7 de la noche. Cuando yo me quedo es solamente como para hacerles el desorden, pero realmente no tengo nada de trabajo para hacer porque mi trabajo está al día. Y es eso, es tener las cosas en orden, pero solo si tú le inviertes el 20% a las cosas vitales, a las cosas importantes, a las cosas que de verdad funcionan. Así mismo debe ser nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, nuestra vida de familia, nuestra vida financiera, nuestra vida de trabajo, todo. El 20% se lo invierto a las cosas importantes, en especial la vida espiritual en el día, y les aseguro que los resultados son significativos. Hay una frase muy bonita y quiero que, si tienes ahí, anótala. De todas formas se la voy a leer. No trates de hacer más. No trates de hacer más. Simplemente haz más de lo que funciona. ¿Sí ves? Eso lo dijo Juan Sebastián Celis. Interesante. No trates de hacer más. Simplemente haz más de lo que funciona. O sea, si hay algo que no funciona, ¿para qué lo haces? Si tú ves que te pones a gritar con tu esposo, ¿para qué lo haces? Si eso no funciona para nada. Si te pones a gritar con tus hijos, ¿tú crees que les vas a cambiar la vida? Así no lo cambias. Dedícate a qué, como bien dice Mónica, es que es real. Y esta ley de Pareto, mi Jesús lo dijo con el 10%, con el diezmo. ¿Sí ves? O sea, da el 10% de lo tuyo. Y te da más. Sí, y eso te dará mucho más. Solamente da el 10%. Pareto lo vio en el 20%. Se fue 10% más. Pero Jesús lo plantea con el 10%. Dediquémosle realmente las cosas a lo fundamental, a lo trascendental, a lo que vale la pena. Porque lo contrario, si tú te dedicas todo el santísimo día a llorar, a lamentarte, todo el santísimo día a estar preocupado por un problema, todo el santísimo día a realmente mirar qué es lo que se debe hacer, estás perdiendo tu tiempo. Y no le dedicas realmente el 80%, te dedicas a estar agobiada por un problema cuando perfectamente el problema se da en un 20%. Dedícale a lo que realmente se amerita. Y eso me parece súper fundamental. Mira que es curioso como hoy el Señor me llevaba a trabajar con un chico que, o sea, la vida de él fue bastante difícil, padre maltratante de manera bien significativa, aparte de alcohólico. La mamá tuvo el hijo mayor, o sea, mayor que él, y el hijo, pues este hijo que no era de su papá, pues fue maltratado por el ex compañero, el papá del chico. Y entonces el muchacho se desquitaba con este joven que tengo ahorita en la institución. A raíz de eso, el chiquitín, a los 9 años, él conoce el consumo porque el mismo hermano lo lleva a que conociera el consumo. Entonces, él tiene en su corazón muchísimas cosas y todo el tiempo tú lo ves con una cara de aburrimiento, una cara de angustia, una cara de desesperación, una cara de yo no quiero nada, de malestar y demás. Entonces hoy nos poníamos precisamente a hacer un ejercicio donde llegamos a la conclusión. Estamos haciendo un ejercicio de análisis frente a la toma de decisiones y yo le decía a él, ¿cuánto tiempo tú estás invirtiendo en cargar toda la cantidad de cosas que te están molestando? Y él precisamente decía que él llevaba muchísimo tiempo y le decía, ¿y cuánto tiempo realmente en construir algo positivo para tu vida? Por ejemplo, sacarte ese malestar. ¿Cuánto tiempo? No, realmente no lo está haciendo, que eso debería ser lo vital, lo fundamental. Y entonces yo le digo, entonces ¿qué estás obteniendo? Y me dice, no, pues definitivamente no tengo absolutamente mayores avances y estoy teniendo problemas en el grupo y demás. Si nosotros vemos de acuerdo al porcentaje que estamos hablando del 80-20,
si nosotros vemos claramente, el muchacho le está invirtiendo el 80% a vivir de la tristeza, la amargura, los recuerdos del maltrato, de la violencia, del alcoholismo, de todo lo que vivenció. Y el 20% que debería ser fundamental, o sea, que debería dedicarle el tiempo, pues realmente no lo está haciendo. Entonces, ¿qué obtiene? Muy pocos resultados positivos, porque él fácilmente se involucra en problemas, él fácilmente pierde la motivación, él fácilmente está generando discordia, quiere generar violencia, quiere generar deseos de consumo, etcétera. Entonces, miremos lo que realmente se da en las personas. Si nosotros eso es lo que estamos haciendo, si de verdad nosotros nos estamos dedicando más al mundo, más a las preocupaciones del mundo, entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? Pues no son mayores cosas, nos desesperamos, nos angustiamos, la soledad, nadie me escucha, nadie me ayuda, nadie me da plata, nadie me da consentimiento, nadie me da absolutamente nada. O sea, tenemos unos resultados muy bajos en cuanto a satisfacción, porque desperdiciamos más tiempo en muchas cosas que no son productivas. Concentrémonos en hacer así sean 20% de cosas positivas, 20% de orar, 20% para estudiar palabra, para realmente analizar las situaciones para una buena toma de decisiones, 20% que involucre ahí el solucionar problemas familiares, en perdonar, en expresar de manera adecuada los sentimientos, en tomar adecuadas decisiones frente a situaciones financieras, de trabajo y demás. ¿Será que no vamos a obtener unos mejores resultados, unos más exitosos resultados frente a lo que esperamos? Les aseguro que sí, porque en eso Dios no se equivoca. Si para Dios es más importante que tú tengas el 90% que el 10%, lo que Rafa les estaba diciendo del diezmo, y yo les aseguro, porque yo soy de esas personas que diezmo, esa ley la entendí hace ya mucho tiempo, y yo me he dado cuenta de que si yo doy el 10% a la iglesia, les aseguro que el 90% me rinde más. Cuando yo no doy el diezmo, cuando no daba el diezmo, porque yo ahorita lo doy siempre, cuando yo no daba el diezmo y me quedaba con el 100%, esa plata se me iba y yo decía, Dios mío santo, y no me alcanzó. Pero cuando tú tienes el 10% y se lo das a quien le merece, porque es de Dios, el 90%, eso es una bendición porque te rinde. El 10% protege tus finanzas también. Asimismo, si tú inviertes el 20% en la oración y en cosas realmente importantes, es como si ese tiempo te protegiera y te diera mejores resultados en todo lo demás. Entonces es como importantísimo que nosotros nos centremos en lo esencial, en lo vital, en lo que realmente es importante. Moni, y eso tiene que ver con todo, hasta en la salud. O sea, por ejemplo, fíjate que hoy estamos hablando un poco de justicia restaurativa y prácticas restaurativas, que en su momento después vamos a hablar de eso, que son súper lindas. Por ejemplo, cómo hablar de manera inteligente, cómo empezar a tener como conductas restaurativas. Algún día vamos a hacer un programa de eso, que es súper lindo, hablar de toda la parte restaurativa. Y curiosamente nos hacían un ejercicio y nos decían, mire, uno sabe quién está pensando mucho en el futuro y uno sabe quién está pensando mucho en el pasado. El exceso de futuro es ansiedad. Y el exceso de pasado, Moni, depresión. Cuando tenemos el 80% pensando en el futuro, ansiedad. No podemos ni dormir, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y el exceso de futuro se centra, Moni, imagínate, eso no lo sabías tú, dolor en los hombros, dolor en el cuello, cuando se tiene mucho exceso de futuro. Y cuando hay exceso de pasado, la depresión, ¿sabes dónde se da? En la espalda, en la parte de abajo, en la cintura. Ahí se da el dolor, imagínate. Cómo es de particular la naturaleza humana, ¿no es cierto? ¿Y qué implica? Pues realmente que no nos volvamos tan sedentarios. Es hacer y tener de verdad unos comportamientos sanos espiritualmente. Que empecemos a tener unas prácticas, por eso es que insistimos tanto en nuestras tareas, porque es tener prácticas para tratar de ir cambiando ese chip y empezar a tener una
una cultura de reino que tanto hablamos todos los antiguos días, cultura de reino, empezar a modificar con cosas esenciales nuestras vidas, cosas que realmente valgan la pena, no cosas que sean superfluas, vanas, que no sirvan para nada. Si hay algo que no pueda modificar, pues ¿qué me va a angustiar? Si hay algo que puedo modificar, también ¿qué me voy a angustiar si lo puedo modificar? Y si no lo puedo modificar, ¿para qué me preocupo? ¿Sabes? Otro dato curioso que es importante tenerlo y que nos demos cuenta de cómo es importante esta ley del 2080, del 80-20, es lo siguiente, y es lo que se da a nivel de la distribución de las riquezas en el plano social. Imagínate que si el 20% de la población está acumulando el 80% de las riquezas del mundo, y en cambio el 80%, entre el 80% se reparten el 20% de riquezas. O sea, imagínate cómo se está distribuyendo precisamente las finanzas y todo. ¿Por qué? Porque no estamos centrándonos en lo esencial y en lo importante, en lo que de verdad va a ser productivo, y simplemente nos ponemos a hacer miles y miles y miles de cosas, invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo y realmente no teniendo como un resultado adecuado. Yo me acuerdo alguna vez, Rafa, que tú te acuerdas que teníamos una fiebre por muchos negocios y tú eras especialista por eso, y tú llegaste a una conclusión bien interesante, y es cuando tú empiezas una empresa y tú de una vez en un negocio, estábamos hablando precisamente de negocios de comida, ¿te acuerdas, Rafa? Y decías, si yo de entrada le pongo muchos productos, pues realmente no voy a especializar mi negocio y posiblemente no tengo chance para que las personas como que se vayan identificando con el negocio. Pero si yo pongo 2 o 3 productos específicos y los voy especializando, los voy como afirmando en el mercado, y ya cuando estén afirmando ya se pueden ir involucrando otros productos, no voy a obtener los resultados adecuados frente a las finanzas que yo espero en un negocio. Entonces la diversidad en un negocio que apenas está empezando también, o sea, no trae muy buenos resultados que digamos. Entonces por eso es muy importante que nosotros también, o sea, mire todo lo que nos está diciendo esta ley del 80-20, donde si nosotros no involucramos el 20% en lo esencial, no vamos a tener el 80% en resultados. Entonces, ¿cómo empezar a hacer realmente, aplicarlo en nuestras vidas, en lo cotidiano? O sea, porque realmente, fíjense, inclusive hasta en el grupo, eso se ve. O sea, hay personas que con un entusiasmo, ¿sí ves? Con una energía, y al momentico, entonces ya después empiezan ya prácticamente a fallar. O sea, ya no siguen como en eso mismo. Entonces le presenta alguna dificultad, ay, pero qué pereza volver, que ya no me da como ese entusiasmo seguir. Entonces realmente eso no vale la pena realmente el continuarlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Realmente uno tiene que, yo hago algo muy particular. O sea, yo divido una hoja en 4 partes. La primera parte, yo primero escribo arriba cuál es el problema, o sea, lo tengo que identificar, cuál es el problema que tengo, y divido la hoja en 4 partes, un cuadrado. La primera es cuáles son las soluciones a ese problema, o sea, el problema a qué se debe. Empiezo a escribir todas las características del problema, cuáles son las situaciones más difíciles, qué me ha llevado ese problema, o sea, lo describo perfectamente mi problema. El segundo, le doy las soluciones todas las soluciones habidas y por haber, una lluvia de ideas, de soluciones, todas las más locas, las más inverosímiles. Después, en el tercer cuadro, coloco las que son más viables. De toda esa, empiezo a mirar, esta la puedo cumplir, esta es más difícil, esta no depende de mí, esta me va a llevar muchas más dificultades, y entonces empiezo a hacer un escaneo de esas y las coloco en el tercer casilla. Y en la cuarta casilla coloco los que realmente voy a cumplir y que tenga que ver con que yo tenga una influencia directa frente a eso. Esa es una alternativa. Igual hay otra. Lo importante es el problema, es identificarlo, tenerlo claro. Si uno no tiene claro el problema,
cualquier bus te sirve. Es como cuando uno no tiene identidad. Igual acuérdate cuando tú no sabías que eras una hija de Dios, andabas de aquí para allá, buscando aquí, buscando allá, o sea, como en un grupo, como en otro, como saltando por aquí, saltando por allá, o sea, porque no había identidad. Pero cuando tú ya tienes identidad, ya sabes hacia dónde vas, es igual, identifica cuál es el problema. Después identifica los factores. ¿Qué son los factores, Moni? Pues son aquellas situaciones que están ayudando a que el problema se mantenga. Sí, entonces tenemos que empezar a identificar aquellas como fallas, como comportamientos, como tiempos, como todo aquello que está afectando y que está generando el problema. Yo lo aplicaría en el plano espiritual de la siguiente manera, Rafa. O sea, el identificar el problema, por ejemplo, si nosotros no le estamos dedicando tiempo a la oración, si no le estamos dedicando tiempo a la palabra, realmente qué es lo que está pasando, si me está dando pereza levantarme, si tengo mis recelos, mis bloqueos para estar en la iglesia, en fin, yo tengo que identificar realmente el problema como tal. Y ahí sí ya empiezo a mirar realmente, de pronto es que no me estoy acostando, no estoy descansando como debe ser, de pronto no estoy comprendiendo la palabra de Dios que tengo, porque hay diferentes versiones de la Biblia, de pronto que no me siento que no sé orar, en fin. Hay situaciones que ahí estamos mirando la identificación de los factores. Y viene el tercer paso o periodo, o como se dice, un periodo de recolección, que es que empecemos a establecer como un tiempo determinado para nosotros empezar a aplicar como datos y darme cuenta si es cuestión de que me da pereza, o si es cuestión de que no estoy entendiendo. O sea, es como establecer una situación de línea base. Nosotros en psicología lo manejamos así. Entonces, en ese periodo de tiempo realmente vamos a confirmar si son esos factores que establecimos o si se nos va a dar otra situación. Y como tal, nosotros empezar a aplicar respuestas. Sí, es como el último momento, aplicar respuestas. Pongámonos un tiempo determinado, ya sean días, ya sean semanas, ya sean meses, para empezar a aplicar respuestas o soluciones a eso que vimos que está afectando para que nuestra vida espiritual no crezca. Porque es necesario que nosotros nos planteemos metas, retos, para alcanzar a nivel espiritual. Si nosotros nos conformamos a cosas muy sencillas, definitivamente pues no vamos a alcanzar mayores cosas. ¿Cuál es tu reto a nivel espiritual? Porque si eso es lo que en la realidad nos va a dar la vida, si en realidad es lo que nos va a dar el éxito, si es lo que en la realidad nos va a dar los resultados que esperamos en la familia, en fin, pues yo debo plantearme retos, yo debo plantearme metas para que eso se vea concretado. Aparte de eso, es curioso, hoy leía el libro de Romanos en el capítulo 1, del 1 al 7, y miraba la salutación simplemente que Pablo le hace al pueblo de los romanos. Y es particular como él se mira a sí mismo, se mira como un siervo, se mira como un apóstol y se mira como esa persona que trae el evangelio. Entonces me puse a mirar específicamente la definición de esas palabras. ¿Qué es siervo? ¿Qué es apóstol? ¿Y qué es evangelio? Siervo es una persona que simplemente va a servir a su Señor. No importa que no tenga, no tenga una autoridad, simplemente va a estar al servicio de alguien. Pero lo particular de esa persona, de ese siervo, es que tiene herencia. Ese siervo sí tiene una herencia. Entonces, él se llamaba un siervo. Se llamaba como un apóstol. Apóstol es la persona que transmite un mensaje, está encargado de transmitir un mensaje. Y el evangelio es precisamente las buenas nuevas de la redención, de la salvación. Y Pablo se puso metas, o sea, él tenía la meta a nivel espiritual de conquistar
almas, conquistar personas para que conocieran de Dios. Entonces, si nosotros estamos en este plan de crecimiento espiritual, yo también debo plantearme metas en lo espiritual para que realmente cumplamos con ese. Si tú te encargas de los asuntos del reino de Dios, todo lo demás será añadido. ¿Y qué le interesaría a Dios? Que las personas lo conozcan, que las personas lleguen a Él, que de verdad se enamoren de Él, que de verdad conozcan quién es su Padre, porque el objetivo real es que todos realmente honremos a nuestro Padre Dios. Entonces, es una invitación también a que nos planteemos esas metas espirituales para que veamos resultados. Así como les planteaba 21 días atrás, les planteaba, pónganse metas para la conquista de la familia. Hay un tiempo de oración. Y mire lo curioso, 21 días. O sea, es particular las cosas como funcionan con el Señor. Pero si tú te pones metas, se pueden alcanzar. Son importantes alcanzarlas, y eso hace que definitivamente tú veas el resultado en ese 80% que va a tener una productividad, lo que te planteaste. Lo esencial absorbe poco tiempo. Dedícate, por ejemplo, a hablar el 20% de cosas buenas de la gente. Si tu hija o tu hijo tiene dificultades contigo, pues mira las cosas buenas, porque estás dedicada. Te aseguro el 80% de mirar las cosas malas de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa. El 80% dedicado todo el santísimo día a ver las cosas malas. Las cosas malas de todo, hasta de ti misma, hasta de ti mismo. A ver todo lo negativo de ti, es que no sirvo para nada. Un día estoy feliz, otro día estoy triste. Hoy día tengo las bendiciones, al otro día ya no las tengo, porque ando constantemente en ese 80%. Si tú te pones a mirar, realmente mira, si tú te pones a observar lo maravilloso, lo significativo de las personas a las cuales tú tienes conflicto, las cosas empiezan a cambiar, porque tu mente cambia, y al cambiar tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Eso es bíblico. Cambia tu manera de pensar, empieza a mirar las cosas de manera diferente. Es idénticamente igual, Moni, como cuando uno trata por ejemplo, a nivel de psicoterapia, ahorita tengo algo, y es los procesos empáticos. O sea, empezar a mirar cómo hacer para que nuestra comunidad sea mucho más empática. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, y siempre se ha creído que nuestros cerebros las neuronas no se regeneran, y resulta que descubrieron que sí. ¿Y saben cuándo se regeneran? Se regeneran cuando no hay ansiedad, cuando no tenemos estrés en nuestras vidas, cuando andamos tranquilos, serenos, relajados, cuando andamos en paz, en gozo del Señor, se regeneran nuestras células. O sea, por tanto, todas las personas pueden cambiar. Todas las personas, en el nombre de Dios, pueden cambiar. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. O sea, y para poder pensar de manera diferente, pues dediquémosle realmente a lo esencial, a lo que es fundamental, y dejemos de darle tanto tiempo inútil a cosas que no sirven para nada. Mónica de verdad nos decía qué día compartía, no sé si de los programas de radio, uno de estos días, un sábado, estábamos aquí los dos solitos, porque mi hija se fue a un paseo, y estábamos solitos, y nos pusimos a ver una película que tenía unas escenas eróticas fuertísimas, que se podían ver porque era para toda la familia, pero tenía unas escenas eróticas fuertes, muy fuertes, o sea, pornografía camuflada. Eso es el erotismo, pornografía camuflada. Y cada vez que se daban esas escenas de cama, pues nosotros lo pasábamos de canal y calculábamos el tiempo, pero como el demonio es cochino, volvíamos y preciso estaba en el momento más erótico, y otra vez lo volvíamos a pasar. Lo cierto es que nos vimos toda la película, y al otro día yo me desperté muy temprano, y Mónica me decía, ¿cómo estás? ¿Dormido? No, eso tenía esas imágenes en mi mente, y eso me rondaban, pero yo no quería mostrarle a Mónica que nada me estaba pasando, y Mónica me seguía preguntando, ¿pero qué te pasa, Rafa? Pues estoy aquí tratando de dormir, tú no me dejas.
No, ese no era así, porque tenía muchas cosas en mi cabeza debido a esa película. Y realmente, créanme, estuve todo el día con esas imágenes y hasta el olor, porque es que en mi cuerpo se emanaba un olor feo. O sea, a pesar de que no era porque no me hubiera bañado o algo así, sino que cuando uno está en pecado, cuando uno se permite cosas, necesariamente de nuestro cuerpo sale un olor que no es agradable, porque eso es un olor fragante cuando uno está en santidad. Y Mónica me dijo: Rafa, no volvemos a ver ese tipo de películas en la casa, porque no pude orar, el domingo no pude orar, estaba en la iglesia y me causó mucha dificultad orar, me contaminé. Y eso sucede, ¿por qué? Porque le damos más importancia a cosas inútiles que realmente no nos hacen nada bien. Entonces, por tanto, si tú te pones a pensar en lo malo de tu esposo, en lo malo de tu esposa, de tu hijo, lo peor, pues lógico que nunca vas a poder salir adelante. Y tu neurón, allí tu amígdala en el cerebro no va a generar nuevas neuronas, y lo que va a hacer es que siempre vas a tener un pensamiento y tu amígdala va a ser muy pequeñita, realmente muy pequeñita, y no vas a poder realmente cambiar tantas situaciones de tu vida. ¿Quieres cambiar las situaciones de tu casa? Empieza a desarrollar procesos empáticos. Busca en internet cómo desarrollar la empatía, búscalo. Cómo desarrollar, cómo ser mucho más empática. No tanto es que tú estés riéndote a todo lado, aunque la risa es una bendición de Dios, pero realmente no es tanto eso, sino que en tu actitud realmente se refleje la presencia de Dios, como decía al principio, como así en la oración inicialmente, que en mi vida yo demuestre que soy hija de Dios, pero que se me note, no simplemente de dientes para afuera. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que tener miedo? Que se nos va a acabar el mundo y miedo, que entonces que están sonando las trompetas por allá en Israel y miedo, que de pronto va a haber un terremoto y miedo. Si nosotros somos los novios y las novias del Señor, ¿cómo vamos a sentir miedo que Él venga? Cuando me voy a casar, entonces voy a tener un miedo pavoroso porque el novio viene. Al contrario, debe haber fiesta y alegría. Entonces la pregunta es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en pecado para que sientas miedo porque el mundo se va a acabar? Si te das cuenta, ¿a qué le dedicas tu tiempo? Dale tiempo a lo importante. Estaba mirando aquí las imágenes que tenemos sobre la ley de Pareto, precisamente en el círculo donde el famoso pastel que llamamos en el plano estadístico, de alguna manera la gráfica redonda, donde tú solamente señalas el 20% y el otro el 80%. O sea, solamente es mirar de manera lógica ese espacio y nos vamos a dar cuenta: si tú te centras en el 20% para trabajar lo positivo, definitivamente te vas a dar cuenta que el resto es el 80% y es lo positivo. O sea, es el resultado de lo que tú trabajaste en el 20%. Pero si tú dedicaste el 80% para hacer algo, realmente lo único que te queda es el 20% para completar el 100% de lo que invertiste. O sea, realmente es una situación muy clara, muy lógica, muy de que nos demos cuenta a dedicarle el tiempo que debe ser a cosas vitales, esenciales, importantes, que nos van a traer la mejor productividad a través del 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo esencial. Ya dejar aquí le decimos cuando se muele la caña de azúcar, para sacar la panela, que le decimos en Colombia la panela, o sacar el azúcar, sale el bagazo. Dejémonos dedicarnos tanto tiempo a cosas inútiles que no sirven para nada, y de verdad démosle cosas a lo más importante. Y empecemos que nuestras vidas, que nuestra familia hayan procesos empáticos, de empatía, de afecto, de amor, que hayan declaraciones afectivas. Eso es justicia restaurativa, ¿sabían? Prácticas restaurativas, hacer declaraciones. O sea, me gusta mucho lo que tú me dices, me hace sentir muy contento. O sea, que tú empiezas a expresar tus sentimientos. Te ves muy linda, me fascina cuando tú sonríes, esos ojos que tienes se ven muy preciosos. Mira, así le tengas odio a tu esposo, dile una declaración afectiva y te darás cuenta que se te derretirá como un helado de chocolate. Dile a tu esposa cosas lindas, ¿sí ves? Pero no te dediques
a ese 80% que te ha desgastado tanto en pensar, es que él es malo, él es perverso, es que él me hizo, es que ellos no cambian, es que él no sé qué. Eso no sirve de nada. Mira cómo estás de agotado y de agotada, que ves que nada sirve y te pones a mendigar amor y afecto como bendito sea mi Dios, y te apegas a tantas cosas inútiles. Dedícate a hacer de verdad declaraciones afectivas. Me gusta mucho cuando te acercas a mí, me gusta mucho cuando llegas temprano. Dile un día estos a tu esposo eso y te darás cuenta. Me gusta mucho cuando, o a tu esposa, dile cosas lindas, pero cosas lindas. Me gusta que llegues a la casa. O sea, eso lo hace sentir importante. No es que te esté rebajando, el demonio es el que te pone esas ideas inútiles en tu cabeza. Dios mío, no te dejes llenar de tantas bobadas, de verdad, que hacen que realmente nosotros no salgamos adelante como personas. Entonces, independiente, que no te hace caso, que no te escucha, problema de él, problema de ella. Lo importante es que tú sí estés creciendo en el amor del Señor y que se te note que eres una preciosa guerrera y una hija amada, querida y querida del Señor, ¿sí? Igual que un hijo precioso, amado del Señor también. Entonces vamos a orar. Ese pasaje bíblico que leímos al principio, si te das cuenta que tiene que ver con la ley de Pareto, porque él fue inteligente. Él no se puso a pensar, y ahora me van a dejar sin trabajo, ¿qué va a hacer de mí? Sino que dijo, voy a emplear lo que hacen para yo ganarme amigos, y así cuando yo salga voy a tener ya trabajo y alguien que me respalde. Si te das cuenta, empleó lo esencial, actuó en lo esencial. Entonces inclinemos nuestro rostro y vamos a ponerle la presencia de Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy tú nos enseñas, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre mío, porque sabemos que posiblemente sí. Y estamos dedicando mucho más tiempo a cosas que no son tan importantes, que no son tan vitales, que te estamos quitando el tiempo a ti, Señor. En Malaquías tú dices que si te probamos, tú nos abrirás las ventanas de los cielos. Señor, y no te hemos dedicado el tiempo que tú mereces. Nos da pereza, nos da cansancio, estamos de carreras, tenemos preocupaciones, vivimos haciendo una cantidad de cosas, primero preguntando a los demás, hablando mal de los demás, pensando cosas que no son necesarias, dedicándonos a ver las redes sociales. Consideramos que son tantas cosas que son más importantes que hablar un rato contigo, estudiar la palabra, sentir paz, sentir tranquilidad. Dios Padre eterno, perdónanos porque tú no has sido ese primer momento en nuestras vidas, tú no has sido esa parte esencial de nosotros, porque se nos olvida que tú cada mañana nos esperas allí para nuestra cita diaria, para hablar contigo, para desahogarnos, para encontrar la paz, para encontrar las respuestas. Se nos olvida, Señor, que tú estás aguardándonos como a tus hijos para consentirnos, Señor. Perdónanos por no dedicarte el tiempo que tú te mereces, Señor. Tú nos pides tan poco, Señor, tan poco, pero nuestros afanes de la vida nos hacen que perdamos los momentos más hermosos, Señor. Hoy, Padre Santo, delante de la cruz de tu Hijo amado, la puerta que tú abriste para que nosotros llegáramos a ti, te pedimos perdón, Padre, te pedimos perdón y permítenos, Señor, que de verdad a partir de hoy, de manera juiciosa, analicemos qué es lo que nos está pasando para que no nos levantemos temprano a orar, para que no nos levantemos a estudiar tu palabra, para que realmente encontremos las respuestas y empecemos a plantearnos metas, Señor, en el plano espiritual, Señor. Tú nos dices que si te probamos a ti, tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor. Padre Santo, que de verdad en nuestro corazón queramos dedicar ese tiempo para ti, que de verdad tengamos ese espacio de primer lugar para ti y que tú nos muestres, Señor, tu poder, tu grandeza, tu maravilla, Señor, para honrarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor. Que de verdad tengamos ese testimonio para darle a los demás, Señor, y que sea forma de conquistar el corazón de muchas otras personas. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, porque nos permites aprender de ti, aprender con las cosas que
tú has enseñado a otros, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te pedimos, Padre eterno, que de verdad este momento y esta palabra que tú nos has enseñado hoy quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, pero no solamente que quede guardada, sino que de verdad la pongamos por obra, para que empecemos a obtener esas ganancias en el reino espiritual. Y si eso es revertido, Señor, mientras nosotros vivimos en esta tierra, Señor, que sea tu voluntad, Señor, la de bendecirnos. Gracias, Padre eterno, gracias, misericordioso Dios, gracias porque tu bondad es infinita, gracias porque en todo momento tú nos hablas, tú nos enseñas, gracias, Señor, porque estás abriendo nuestro entendimiento, gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía, quien quiere que seamos exitosos, Señor. Gracias porque nos enseñas a vivir como tus hijos, Dios. Gracias, Señor, porque tus hijos son exitosos, son triunfadores, Señor. Y tú nos estás enseñando a vencer toda esa tiniebla y esa mentira y todo ese fracaso que el mal puso en nuestra mente a través del pecado, cerrando nuestros ojos, cerrando nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento y nuestros ojos para que de verdad encontremos el camino que lleva a la luz y al éxito, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre eterno, y te decimos, Señor, gracias. Tú eres bendito, eres poderoso, eres el único y el que verdaderamente nos amas. Nos ponemos en tus manos a nuestra familia, Señor, ponemos en tus manos nuestros propósitos, Dios, nuestro trabajo, nuestra salud, Señor. Bendícenos, Padre mío, a nosotros y a todos nuestros familiares, Señor, y que la sangre de tu Hijo amado venga para redención de nosotros, de nuestros familiares, para que seamos tus hijos y estemos a tu servicio, Señor. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.